Soy Everardo González, director de la película Yermo, que es un recorrido por 10 desiertos del mundo, de los 10 desiertos más emblemáticos del mundo. Un proyecto que originalmente nació como el acompañamiento a un artista visual, eh, básicamente paisajista, que empezó a derivar en Yermo, que bueno, de las cosas que intenta narrar es cómo somos mirados por el otro. Aquellos quienes portamos una cámara es como etnografía a la inversa. Y tratando como de sentir que lo paradójico que puede ser la distancia a veces. De qué manera todos aquellos a quienes vemos con una mirada muy occidental nos parecen muy distantes, pero al mismo tiempo como somos exactamente lo mismo para los otros. Pues yo francamente también es un proyecto que tomé como remanso. Para mí hacerla fue un proceso muy terapéutico, fue una película que se empezó a filmar en paralelo con La Libertad del Diablo, entonces para mí era como muy, sí, terapéutico salir de la locura que era estar filmando La Libertad del Diablo a internarme durante un mes en el desierto del Gobi. Era un espacio que permitía mucha reflexión, o que permitía disfrutar mucho de la vida. Así como lo digo, era una película muy gozosa, o un proceso muy gozoso. Era una película en donde no existía propiamente la presión de hacer una película, y eso es bastante libre. Cuando no se tiene la presión de hacer una película, se trabaja con mucha más libertad, ¿no? Pero también, pues, me daba a mí menos certezas. Por eso se parece tampoco a todo lo anterior. Ni siquiera yo elegía a qué desiertos íbamos. Yo no decidía esas cosas. Entonces, pues yo creo que fue un ejercicio interesante para mí. Es un ejercicio en el que a un cineasta lo siembran en un sitio y tiene que construir algo de la nada, de lo yermo, del vacío, del desierto, pues, ¿no? Y para mí fue como, por lo menos el proceso de rodaje, pues era muy, muy disfrutable. Fue así una de las experiencias más grandes que yo he tenido en mi vida. Viajar 10 desiertos del mundo es un privilegio, con una cámara más, ¿no? Y sin presión, pues todavía más. La gente de lo que hablaba era de nosotros, aprovechando que nosotros no entendíamos nada de lo que ellos estaban diciendo. Entonces, yo creo que solo seguía un poco el olfato. Me sorprende mucho y tiene de repente esos guiños la película que hace mucho sentido que sean las zonas de los orígenes de las religiones, que sean realmente los espacios en donde se fundaron las primeras civilizaciones. Hay una conexión que tiene que ver con toda la historia de la humanidad que a mí me alucinó. No es que yo haya elaborado un tratado sobre eso, pero hay secuencias que lo que pretenden narrar es eso. Por ejemplo, hay una parte de una confusión mística que existe también, pero no es que sea una confusión, es que hay religiones que son prebudistas, por ejemplo, pretibetanas, chamanistas o chamánicas, que se repiten después en Arizona, se repiten en México. Pues son, yo creo que zonas en donde nacen las filosofías también. Y bueno, pues más o menos, comparten no solo los modos de vida, sino las maneras de pensar también la vida, ¿no? Bueno, siempre abre un poco la cabeza, ¿no? Eh, o sea, me volvió a reafirmar que definitivamente esto es lo que yo quiero hacer, porque me volvió a recordar por qué es tan valioso hacer documentales, no solamente en su sentido de compartir con otros, sino en la vivencia propia, ¿no? Esta necesidad de pisar las tierras que se filman, o las más bien de pisar las tierras de las que se habla, de enfrentarse con las personas con las que vas a contar la historia, esta ausencia de interpretación y más bien la obligación de estar ahí, pues es un gran privilegio. La sorpresa de saber que se puede ser poco aprensivo cuando se está construyendo una película.
que también a veces se puede permitir que la película vaya pidiendo todo por sí misma, ¿no? O esperar la sorpresa, como son actos de fe, ¿no? Como esperar que llega eso, que en nuestro caso fue la palabra. Con Paloma López Carrillo encontramos que era la beta y entonces se volvió la guía, no necesariamente como la línea narrativa, pero sí al menos el discurso que podía contar una película como Yermo, ¿no? Que ya no dependía necesariamente de la belleza del paisaje o de la belleza del rostro, sino daba un poco la vuelta a lo que es la mirada del documentalista frente a lo que filma y al mismo tiempo como aquel que es filmado también tiene su opinión sobre lo que estamos haciendo, ¿no?